gobernantes y gobernados. A propósito, porque ya en un poquito más de un mes tendremos elecciones aquí en Guatemala. Y quiero dividir esta prédica de hoy en dos partes. La primera es importante quién gobierna nuestro país para nosotros los cristianos. ¿O no? Porque hay quienes dicen, ay, yo no le pongo mente a eso porque no hay buenos candidatos. Y la política es corrupción, el hombre es corrupto, pero Dios es perfecto. Ahora, debe interesarnos, debemos darle importancia a las elecciones que vienen y a quién queda como gobernante en nuestro país. La respuesta es sí. Y deje que yo termine la prédica. Óigala toda para no decir el pastor se está metiendo a política. No estoy hablando de política, estoy hablando del gobierno, cualquier gobierno que sea. Y les voy a decir por qué es importante quién gobierna en nuestro país. Aquí el apóstol Pablo dice, exhorto ante todo. O sea, miren, esto es importante, dice el apóstol Pablo. Lo primero que debemos hacer los cristianos, en otras palabras, dice Pablo, es orar, que aquí habla de rogativas. La oración no es nuestro último recurso, sino nuestro primer recurso. Y en todo. Debemos orar por todo y para todo. ¿Se va a cambiar de país? Orar antes. ¿Va a emprender un negocio? Orar. ¿Va a entablar una amistad, una relación sentimental? Oración. Todo debemos, lo primero que hay que hacer es orar. En todo. Diga conmigo, en todo. Entonces, vienen las elecciones. ¿Estamos orando por eso? Porque los cristianos debemos orar por todo. Señor, guía tú estas elecciones. Tú ya sabes quién va a quedar porque lo conoces todo. Tú, Señor, eres el que pone reyes y quita reyes, pero danos a nosotros la sabiduría para hacer lo que tú quieres que hagamos. Ahora, dice aquí que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, hasta por los inconversos. Todos los hombres, es hasta aquel que no le cae muy bien, el vecino, el compañero de trabajo, por todos los hombres y mujeres también. Que aquí está hablando del género humano. Los hombres habla del género humano, no solo de hombres en masculinos, ¿verdad? De la humanidad está hablando. Bueno, por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes. En ese tiempo el que gobernaba cuando Pablo estaba era el emperador Nerón. Y ese era un hombre malvado. O sea, ¿cuántos partidos políticos están en disputa por la presidencia? ¿Cuántos candidatos hay? Ayúdenme. Un montón. ¿Serán 25 o 27 los que lo han? ¿No sabe? ¿Alguien sabe? Solo estamos orando por ello, ¿verdad? Pero de esos 27, no hay ninguno que sea como Nerón. Porque Nerón era terrible. Mandó a matar a los cristianos. Porque se quemó Roma y él acusó a los cristianos que ellos la habían quemado. Y comenzó la persecución.
Y eso fue después de que Pablo escribiera esto. Pero Pablo decía, oremos por los reyes, por los que están en eminencia. Y aquí viene la primera razón por la que debemos interesarnos en quién va a gobernar nuestro país. Para que vivamos, mire que nos conviene quien gobierne, para que vivamos quieta y reposadamente. Esa, cuando dice quieta, está hablando de cosas externas, que no hayan guerras, que no hayan desórdenes públicos. Y cuando dice reposadamente, está hablando de situaciones internas, que haya seguridad, que no vivamos con temor, con angustia. Entonces dice Pablo, oremos por los que gobiernan, porque nos conviene como ciudadanos. Vamos a vivir quieta y reposadamente y nos van a dar la libertad de vivir en toda piedad y honestidad. Imagínense si un gobierno prohíbe que nos reunamos como cristianos, o que diga un gobierno que no se puede tener Biblia, o que si alguien anda con una Biblia lo echan preso. Entonces sí conviene quien gobierna un país. O sea, como cristianos no podemos decir a mí no me interesa. Sí nos debe interesar e importar. Amén. Entonces nos conviene como ciudadanos. Mire, Guatemala es una nación bendecida por Dios. Y que el Señor la siga bendiciendo. Entonces, que no quede cualquier persona que venga a poner leyes antibíblicas que interrumpan los principios de Dios. Por eso hay que tener sabiduría para emitir nuestro voto. Ahora, nos conviene como ciudadanos y nos conviene como iglesia también, porque versículo 3 dice aquí el apóstol Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la... Ahora mire la conexión entre orar por los gobernantes y que todos los hombres sean salvos. Porque, hermanos, si queremos que hayan conversión de almas, tiene que haber libertad para que prediquemos el evangelio. Si oigo a alguien hablando de Cristo, lo meten preso o lo matan, imagínense. O sea, es importante el gobierno para que la evangelización se haga también. Preste atención a los partidos. ¿Qué partidos usa la Biblia? Usted dirá, pero solo usan la Biblia para ganarse a los cristianos y después no cumplen. Pero por lo menos están mencionando la Biblia. Hay quienes no la mencionan porque no creen que es la palabra de Dios. Ojo a eso, ¿verdad? Ahora, entonces dice que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, la evangelización tiene que ver con los gobiernos, sí, hermanos. Mire, ¿qué dice? A ver, vamos a Mateo, la gran comisión, Mateo 28, 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a quienes. Y las naciones que tienen gobiernos, personas. Id y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, si en un gobierno se prohíbe la evangelización, va a ser más difícil evangelizar a las naciones.
Si hay un gobierno basado en la voluntad de Dios, que obedece la palabra de Dios, nos va a hacer mejor discipular a esta nación bendita. Lo que yo miro acá es que el Señor se preocupa y le interesan las naciones, las grandes y pequeñas. Israel, que es pequeño geográficamente, El Salvador, que es pequeñito geográficamente, Canadá, Brasil, la Unión Soviética, que son grandes geográficamente, y Guatemala, bendita por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Al Señor le interesan las naciones y dice: vayan y bautícenlos, hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, nos conviene como ciudadanos, nos conviene como iglesia, y nos debe importar, y es conveniente también quién gobierna nuestro país, porque nos conviene por nuestra nación. Mire lo que dice Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mire lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste ¿qué? También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál es la clave de la nación Israel acá? Para ser victoriosa, que esa nación no se olvide de la ley de Dios. Aquí no dice: fuiste destruido porque tus enemigos eran mayores que tú. No, no tiene que ver con los enemigos. Fuiste destruido porque te olvidaste de la ley. Entonces, hermano amado, si una nación va a ser próspera, tiene que conocer la ley de Dios. Lo que va a traer bendición a Guatemala es que obedezcamos los mandatos de Dios, la palabra de Dios, la ley de Jehová, que es perfecta. Y eso va a traer prosperidad, bienaventuranza, bendición. Entonces no puede ser cualquier gobierno que deje a un lado la palabra de Dios. A ver, le pregunto, hay 3 instituciones establecidas por Dios. ¿Cuáles son? Las 3 instituciones que Dios estableció. Eso nos lo enseñan desde primaria y todos aquí sabemos: la familia, la iglesia y el Estado. Esas son las 3 instituciones establecidas por Dios: la familia, la iglesia y el Estado. Ahora, ¿la familia debe regirse bajo los principios de Dios para ser una buena familia? ¿Qué pasa si una familia abandona la ley de Dios? No le va bien. Porque mi pueblo fue destruido porque se olvidó de mi ley, por falta de conocimiento. Ahora, la iglesia tiene que ser regida por la palabra de Dios. Si hay una iglesia que no está siendo dirigida por la palabra de Dios, no le va a ir bien tampoco. Y el Estado, la familia y la iglesia sí tienen que obedecer la palabra, y el Estado no, porque eso es aparte también. Para que nos vaya bien en la familia, en la iglesia y en el Estado, tiene que tener como base esas 3 instituciones, la palabra de Dios, para ser una nación bendecida. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos desean que Guatemala sea bendecida, bienaventurada y próspera? ¿No le dijo el Señor a Josué que si guarda el libro de esta ley, todo lo que hace prosperará?
Entonces nos interesa como cristianos que el gobierno que esté crea en la palabra de Dios, para que nos vaya bien como nación. Bendito el nombre del Señor. Entonces sí es importante, por eso, quién gobierna nuestro país. Nos conviene, se lo resumo, como ciudadanos, como iglesia y como nación. Que no quede cualquiera, pues. Ahora, le dije que dividía esta prédica en dos partes. Si nos importa quién gobierna en nuestro país, ¿cuál es nuestro papel como cristianos? ¿Qué debemos hacer como cristianos? ¿Tirarnos a ser presidentes? Bueno, yo solo creo que un pastor que fue llamado un ministro del evangelio no tiene que andar mirando cómo es mi forma de ver. Es mi pensar y mi postura. Si hay un pastor, un ministro que fue llamado a ser ministro, ¿qué tiene que hacer en la política si fue llamado a ser un ministro de Dios? Pero un cristiano puede, porque es un hijo de Dios. Es mejor que estén en los puestos de gobierno los hijos de Dios que los impíos, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, le dijeron, esto ya se sabe bastante, se ha dicho por mucho tiempo, que al evangelista Billy Graham, que era un hombre consejero de presidentes en Estados Unidos, le propusieron ser un candidato presidencial para ser el presidente de Estados Unidos. Y él dijo que no podía rebajarse porque él era un ministro del evangelio. Estaba bien enfocado. Un evangelista que ganó a muchos y murió a los 96 años de edad, ¿verdad? Entonces, pero un evangélico, un cristiano puede. Ahora, entonces, ¿qué hacemos como cristianos si importa quién gobierna nuestro país? ¿Qué hay que hacer? 3 cosas hay que hacer: orar, participar y enseñar. Orar, participar y enseñar. Lo primero que usted tiene que hacer es orar. Y yo, orar para que Dios nos guíe. Orar para que el Señor nos haga su voluntad. ¿Alabamos al Señor? Orar es lo primero que debemos hacer. Ahora, vamos a Daniel, por favor. Daniel 2:17. Daniel 2:17, 23. Dice: luego que se fue Daniel a su casa, mire que Daniel estaba en un gobierno malvado. Hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, que eran sus 3 amigos, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Lo que ahí había pasado es que Nabucodonosor había tenido un sueño y él quería que uno de los sabios de Babilonia le interpretara, le dijera qué había soñado y la interpretación. Eso era difícil, porque diferente era que él hubiera dicho: este es mi sueño, interprétenlo, ¿verdad? Pero él les dijo: tienen que decirme qué soñé y tienen que decirme lo que significa ese sueño, si no los mato a todos. Y ahí va Daniel y sus 3 amigos. ¿Y qué hizo Daniel? Lo primero que hizo, convocó a una reunión de oración. El jueves pasado, el primer jueves, estuvimos orando por las elecciones en Guatemala. Y hay que seguir orando, porque es lo primero que hay que hacer.
O sea, a veces, hermano, a veces nos las pasamos hablando de los candidatos y criticando a los candidatos, y le voy a decir algo, y hasta peleándonos por los candidatos. No, que yo no me gusta ese, y hasta se pelean los cristianos por los candidatos. Pero no tenemos que estar peleándonos ni criticando, sino orando. Logramos más orando que criticando. A ver, diga conmigo eso. Logramos más orando que criticando. Oremos. Fue lo primero que hizo Daniel en esa situación difícil. Oremos, amigos. Vamos a orar sobre este asunto difícil, ¿verdad? Sigamos leyendo, 19. Dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces, segunda cosa que debemos hacer es participar. Pero participar, ¿de qué manera? Votando, pero Dios le hará saber a usted, le revelará, le hará sentir, porque usted es un hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Le va a hacer sentir por quién votar en estas elecciones. Deje que Él se lo revele, porque ya vimos que es importante que le muestre cuál es su voluntad. Ah, no, yo voy a votar por lo que ofrecen: empleos, educación, esto me gusta, salud, bolsas. Ah, la bolsa de aquel es más grande que aquella. Parques, les vamos a hacer parques en la zona 5. Bonos, ya van a poner, yo voy a poner el bono 15. Y ofrecen cosas imposibles de cumplir. Por eso nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que ofrecen, sino que Dios nos revele, como a Daniel, qué es su voluntad, a qué presidente Dios quiere tener este año o el próximo. Entonces, primero oremos. Señor, toma control. Luego participemos y Dios nos va a revelar. Nos va a hacer sentir. Yo no le puedo decir a usted, vote por tal. No, eso no puedo hacerlo yo. Es antiético. Pero sí le puedo decir que ore y que Dios le muestre, que no vaya solo por hacerlo. Recuérdese que nos conviene quien gobierne como ciudadanos, como iglesia y como nación. Entonces dice, Dios me reveló. Ya sé qué fue lo que pasó. Y usted ya se va a levantar. Dios ya me hizo sentir qué debo hacer para que Guatemala siga siendo bendecida. ¿Cuántos están de acuerdo que los cristianos no hacemos nada sin oración? Tampoco ir a votar sin oración. Hay que orar. 19 ya lo vimos, ¿verdad? 20. Veamos el 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y usted va a sentir paz y tranquilidad. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Cuántos van a votar aquí el 25 de junio, si Dios lo permite? Guatemaltecos, ¿verdad? Que pueden hacerlo. Bueno, y los que están en casa,
Dios nos va a dar la sabiduría para hacerlo. No lo tomemos a la ligera. (22) Ya vamos terminando. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y en él mora la luz. Versículo 23: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Política, sabiduría para influir en la política de ese tiempo. Entonces, les dije, debemos orar, debemos participar y debemos enseñar. ¿Cómo enseñar? Cada uno haciendo nuestra parte donde estemos. Ya vimos que el Señor nos dijo que fuéramos y discipuláramos a las naciones. Como les decía yo, la familia, la iglesia y el Estado tienen que ser dirigidas por la palabra de Dios. Entonces, ¿quién le va a enseñar al presidente que debe guiarse por la palabra de Dios? La iglesia, a través de sus consejeros, de un diputado cristiano, de alguien que Dios use como cristiano para hablarle de lo que dice la palabra de Dios, de exhortarlo. Tal vez Dios a nosotros nos va a poner en el camino a alguien que está en un puesto de la municipalidad o del gobierno. Podemos enseñarle la palabra de Dios. Y mejor si un día, imagínense uno de nuestros jóvenes, Dios lo use y llega a ser el presidente de Guatemala. Y que diga: yo nací en la iglesia del Cordero de Dios y ahí me enseñaron principios, y va a ser usado para discipular a las naciones, a esta nación. Amén. A ver, es imposible que un joven de nuestra iglesia un día pueda llegar a ser presidente de Guatemala. ¿Lo ve usted como: ay, pastor, eso nunca va a pasar? ¿Por qué no? Y no, el actual presidente Yamatei fue un jovencito que estudió en colegios. O por ejemplo, el anterior presidente, no sé si fue el anterior al hermano Yamatei, iba a decir, ¿verdad? No sé si fue el anterior al presidente Yamatei. El presidente Jimmy Morales fue antes, ¿verdad? Él se graduó de la América Latina. Entonces, ¿no puede ser que uno de nuestros jóvenes un día llegue a hacerlo? Sí, sí puede pasar. ¿Qué va a pasar? No sé, pero que puede. Imagínense yo ya teniendo unos mis 19 y que venga alguien: pastor, puede ir a orar por mí a la casa presidencial porque quiero hacer la voluntad de Dios y quiero que Dios siga bendiciendo a Guatemala, pastor. Qué lindo, ¿verdad? O a cualquier siervo de Dios. Entonces, ya vimos hoy, ya les dije, es importante para nosotros quién gobierna, sí, como ciudadanos, como iglesia y como nación. ¿Qué debemos hacer? Orar, participar, pero no solo por participar, sino pedir a Dios sabiduría y revelación para poner la X, ¿verdad?, donde se debe, y enseñar para que se siga haciendo la obra del Señor. Y a su nombre.